Muy buenas tardes, mi nombre es Amy Vanessa Lara Gamboa, mi profesora es Ana Ignorosa Montes, mi número de matrícula es CTM 075569. Este es mi proyecto integrador para la materia de Derecho Laboral. Actualmente rijo en Mérida, Yucatán. Para nuestro proyecto integrador se nos pide que respondamos las siguientes preguntas. La primera me dice, ¿cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? Bueno, en pocas palabras podríamos decir que un sindicato es la asociación que lo conforman los trabajadores y patrones y esta está constituida para el estudio, el mejoramiento y la defensa de los respectivos intereses que están regulados con las relaciones colectivas del trabajo por medio de herramientas legales que tienden a establecer condiciones para que los empleados mejoren los derechos que ya tienen y que la ley le confiere. Para nuestra segunda pregunta se nos dice, ¿cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Bueno, antes que nada, para que un sindicato se pueda constituir, primero se debe pasar por un proceso de registro, el cual están regulados por los artículos 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo. Estos deben constatar en un escrito, en una acta de asamblea, que está compuesta por los empleados que van a estar formando ese sindicato de esa entidad. Bueno, una vez finalizado este proceso de constitución, será necesario registrar al sindicato ante la Secretaría del Trabajo y la Prevención Social o a las juntas de conciliación y arbitraje para que se le pueda dar de alta en la entidad donde están trabajando, o sea, que tenga un respaldo de que ya está regulado por la ley. Para nuestra tercera pregunta se nos dice, ¿qué beneficios o obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bueno, antes que nada, un sindicato pues es la representación de todos los trabajadores de una entidad, entonces tiene un poco más de peso en sus hombros. Pero algunos de los beneficios que tienen son como el acceso a parques recreativos, precios preferenciales en determinados comercios, inclusive tener paquetes vacacionales un poco mejores que los empleados común. Por otro lado, en la parte de las obligaciones, pues exactamente no dice qué es las obligaciones que deben de cumplir, pero se limitan a dos cuestiones esenciales, la cual es asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. Para nuestra siguiente pregunta se nos dice, ¿a qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? Bueno, este es un término que está relacionado con los sindicatos porque son una herramienta legal que las asociaciones de colaboradores usan para demandar algún beneficio, como en pocas palabras, para llamar la atención de los altos mandos de la institución. Esta es cuando los empleados cesan sus labores para exigir que sus derechos sean conforme a la ley y funcionará como medio de presión por parte del sindicato para que el patrón dé respuesta a sus peticiones. Para nuestra siguiente pregunta se nos dice, ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Bueno, yo los enlisté y el primero es trabajadores de los buques, que son los individuos que laboran en embarcaciones ostentadas por la bandera mexicana. El segundo son trabajadores de aeronáutica. Para nuestra siguiente pregunta se nos dice, ¿qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Bueno, primero, antes que nada, yo los enlisté, pero me gustaría decir que hay un poco de todo y varían. El primer lugar está en los trabajadores de los buques, que son los que laboran en las embarcaciones que están en las costas de la bandera mexicana. El segundo son los trabajadores de la aeronáutica y son los individuos cuyo labor se desempeña a bordo de naves aeronáuticas que poseen matrícula mexicana. Después están los deportistas profesionales, los cuales practican un deporte y firman contrato
de trabajo con un club o una empresa para representarla a nivel profesional. Después tenemos la parte de actores y músicos, que se trata de personas que interpretan papeles, canciones, hacen doblajes y se enfocan más que nada al arte. Después están los trabajadores del hogar, que aunque anteriormente no estaban regulados por la ley, ahora hay una ley que les valida y les da hasta servicio médico. Ellos son los que te ayudan en tu casa, los que ayudan a mantener la limpieza de las empresas. Después están los trabajadores de los restaurantes, bares y hoteles, y dada su naturaleza de su empleo, reciben propinas que deben ser consideradas como parte de su salario, y los patrones no tienen derecho a tener de esa propina. Para nuestra última pregunta se nos dice: ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Bueno, antes que nada, me gustaría decir que son 3. La primera es la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual se encarga de impartir justicia en las relaciones de trabajo por medio de la paz social y la armonía, donde se establecen temas laborales relacionados con las ramas de la industria. Nuestro segundo es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador, y esta se encarga de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales en caso de que un trabajador no cuente con la representación de un abogado. Y por último está la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, de la Vigilancia y la Sanción. Y ambas son actividades que se realizan a través del personal adscrito de una institución. Son inspectores gubernamentales. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de mi proyecto integrador.